Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablar sobre este libro que se llama Esto no es real, la historia de I, cuyo autor es Paul J. Nahin. La edición que tengo fue una coedición entre QED y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Este es un libro que me gusta mucho. Como el subtítulo lo dice, pues dice la historia de I. Y es que este libro es más bien un libro histórico. Habla sobre el desarrollo histórico de este número, del número imaginario I. No es un libro de texto, pero a pesar de que es un libro histórico, pues por dentro contiene bastante desarrollo matemático. O sea, desarrolla integrales, desarrolla ecuaciones, desarrolla sumas. Pues a pesar de que es un libro histórico, se recomienda lo mismo que cualquier otro libro de matemáticas, pues leerlo y tener a la mano algo con que escribir y donde anotar para poder hacer algunos desarrollos que el autor muestra y pues de esta manera entender mejor el texto. Aquí al principio aparece con un título que dice nota del editor. Por ejemplo, aquí empieza. Aquí me parece algo interesante este primer párrafo y lo voy a leer. Dice: ¿qué ganas de cambiarle el nombre a cada uno de los conjuntos que constituyen nuestro sistema numérico? Sus membretes a veces son vagos y a menudo introducen confusiones que una buena nomenclatura evitaría. Y es que los irracionales no se contraponen a la razón, ni los reales tienen como complemento algo irreal, ni los trascendentes están más allá de cualquier conocimiento posible. Y puede ser que ni siquiera los naturales provengan propiamente de la naturaleza. Bueno, y así continúa, ¿no? Entonces, esta nota que hace aquí, pues sería algo similar a lo que en algún momento el matemático Carl Friedrich Gauss mencionó de que si se les hubiera puesto otros nombres a los números, seguramente habría tenido mejor aceptación. A continuación aparece un fragmento de una historieta, y esa historieta fue creada por Bill Watterson. Y me parece curioso esta historieta. Dice, no, vamos a checar esto. Dice: aquí hay otro problema que no puedo resolver. ¿Cuánto es 9 más 4? Entonces el tigre le contesta: este es complicado. Tienes que usar cálculo y números imaginarios. ¿Números imaginarios? Lo dice con sorpresa. Ya sabes, 10 y 11, 30 y 12 y todos esos. Es un poco confuso al principio. ¿Cómo aprendiste todo eso si nunca has ido a la escuela? Instinto, los tigres nacemos con él. Luego aparece algo que le llama nota al lector. Por ejemplo, aquí dice: de hecho, extensas partes de este libro pueden leerlas y entenderlas un estudiante de los últimos años de la escuela secundaria que hayan prestado atención a sus profesores en los habituales cursos preuniversitarios. Entonces lo único que se necesita es un poco de matemática preuniversitaria. Después de eso nos encontramos con el prefacio. Bueno, en esta parte del prefacio habla un poco acerca de su niñez, de algunos inventos que él mismo desarrolló. Entonces esta idea de números imaginarios era algo que le intrigaba. Y pues bueno, aquí explica cómo es que tuvo esos primeros acercamientos con el número I. Una de las cosas que más me gusta de este libro es que al ser uno histórico está lleno de comentarios que algunos son muy conocidos y algunos otros, a mi parecer, son poco conocidos, o más bien que pocas veces he visto en otros lugares. Después de estas notas, pues comienza con la introducción. En esta parte introductoria habla de dos problemas, donde se puede notar que pues se tenían algunos problemas al tratar de darle significado a las raíces de números negativos, que pues es de donde aparece el número I. ¿Y qué problemas son esos? Bueno, pues aquí cuenta cómo en cierto papiro, en el llamado papiro matemático de Moscú, dice que los egipcios conocían esta fórmula, que dice: V es igual a 1/3 de h por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Entonces esta fórmula se utiliza para calcular, como aquí dice, el volumen de una pirámide trunca de base cuadrada. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa pirámide? O sea, dice que es
es una pirámide pero de base cuadrada, entonces es una pirámide que tiene por base un cuadrado, entonces es más o menos así. Con eso con esa fórmula se puede calcular el volumen de una figura así. Una pirámide trunca y por eso aquí está por eso aquí no termina en un pico. Y aquí se tiene un cuadrado y aquí se tiene otro cuadrado. En esta fórmula, o sea, aparece H, A y B. Entonces el número A pues es el lado del cuadrado de la base. B sería un lado del cuadrado pero que está en la parte de arriba, y la altura pues es esta altura. Sin embargo, en una figura como esta, tanto A como B se pueden medir directamente, eso se agarra una regla y se miden. Pero esta altura de aquí, llamémosle H, no se puede medir directamente. ¿Qué cosa sí se puede medir? Se puede medir esta arista. Entonces, si a esta arista le llamamos C, entonces con los datos A, B y C se puede calcular esta altura H, que no se puede medir directamente aquí. O sea, ¿por qué no se puede medir? O sea, estamos pensando en que es que es una figura sólida, ¿no? O sea, no es una figura hueca que podamos meter una regla y medir. Bueno, entonces resulta que quien dio la fórmula para calcular esta altura H en base a estos datos, pues fue Herón de Alejandría, que vivió aproximadamente en el primer siglo después de Cristo, y dio esta fórmula. Dice que la altura se puede calcular así, como esta raíz, ¿no? Esta fórmula lo dio en un escrito que él hizo que se le titula Estereometría. Él lo que hizo fue se encontró con este detalle. Supone que A es igual a 28, B es igual a 4 y C es igual a 15, y lo sustituye en su fórmula, en la fórmula que él encontró. Entonces, cuando sustituye en la fórmula, se llega a este resultado. Se llega a la raíz de 81 menos 144, ¿no? Con estos valores de entrada. Y como podemos ver, 81 menos 144 es un número negativo. Pero él no lo escribió así, él escribió H es igual a raíz de 63. ¿No? Muy probablemente Herón no es que se haya equivocado en las cuentas y haya dicho pues esta resta es 63, ¿no? Más bien, pues él seguramente no le daba un sentido matemático a esta raíz cuadrada, y entonces mejor lo escribió así, raíz de un número positivo. Bueno, eso lo menciona aquí en la introducción. Otra de las cosas que menciona aquí en la introducción es una ecuación que aparece en la aritmética de Diofanto. Entonces Diofanto pues es un matemático conocido y escribió un libro sobre aritmética. Entonces y pues precisamente se le llama aritmética ese libro. En ese libro resulta que aparece una ecuación, esta ecuación así: 172x menos 336x al cuadrado más 24. Hoy en día es fácil resolverlo, ¿no? Se utiliza la fórmula general para ecuaciones cuadráticas y pues ya se tienen los valores. De hecho, aquí en el libro lo hace así: x es igual a 43 más menos raíz de menos 167 entre 168. No, pero esta solución Diofanto no la dio. Él más bien decía que esa ecuación pues no tenía soluciones, que no se podía resolver. Y pues así es como empieza este libro. Empieza con dos ecuaciones o con dos fórmulas en las que aparecía raíces de números negativos, pero los que lo estaban estudiando pues no le daban un sentido a esas raíces, y entonces se quedaron así, como ecuaciones que no tenían sentido. Luego de esa introducción comienza con el capítulo, bueno, con esta primera parte que se titula El enigma de los números imaginarios. Y entonces ahora se traslada hasta el año 1494. Y es que alrededor de estos años había un matemático que se le conoce como Del Ferro, quien estaba tratando de resolver una ecuación cúbica, que se le conoce como ecuación cúbica reducida. Entonces es una ecuación en la que no aparece el término cuadrático, como se puede ver aquí: x al cubo más px igual a q. Pues este matemático Del Ferro logró resolver esta ecuación. Bueno, aquí habla un poco más de cómo halló esa solución. Después de cómo es que derivó esa solución, comienza con lo siguiente. Dice: un desafío apresurado. Pasa que cuando Del Ferro ya estaba por morir,
pues él no había dejado a casi nadie su descubrimiento, la solución que él había dejado a esa ecuación, y es que antes de él no se había hallado esa solución. Él se podría decir que si no fue el primero, fue de los primeros. Pero bueno, ahorita consideramos que Del Ferro fue el primero en hallar esa solución. Del Ferro no quiso compartir su solución porque en ese entonces el tener modos de resolver ecuaciones los utilizaban para poder ganar un poco de prestigio e incluso dinero, porque los matemáticos hacían apuestas, hacían concursos en los que desafiaban a otros matemáticos a resolver ecuaciones, y pues quien ganaba, entonces se ganaba dinero y pues algo de reputación. Y entonces por eso es que Del Ferro a casi nadie le había dejado su secreto, pero sí se lo confió antes de morir a uno de sus alumnos, uno que se llamó Antonio María Fior. Fior no era particularmente un buen matemático. Entonces, pues él quiso utilizar esa fórmula para desafiar a otros matemáticos. Y pues como él ya tenía un modo de resolver ecuaciones que se sabía que nadie más podía resolverlos, entonces aprovechó y desafió a otro matemático, a uno llamado Niccolò Fontana. Pero es que Niccolò Fontana pues era un mejor matemático que Fior. Hoy en día Niccolò Fontana también se lo conoce como Tartaglia. Digamos que era un apodo que significa el tartamudo. Fior le propone 30 ecuaciones a Tartaglia y viceversa. Tartaglia le propone 30 ecuaciones a Fior. Pues mientras Fior no resolvió ninguno de los que le propuso Tartaglia pudo resolver todos los que Fior había resuelto. Al igual que Del Ferro, Tartaglia pues no quería dar su secreto, y lo mismo se lo estaba llevando a la tumba. Pero ocurrió algo similar, le deja ese secreto a alguien más, a un matemático llamado Cardano. Entonces Cardano a Cardano le dejó la solución de la ecuación, pero no le dijo cómo llegar a esa solución. Sin embargo, Cardano pues era un buen matemático, no era como Fior. Pues Cardano por su propia cuenta pudo llegar a la solución, y cuando llegó a esa solución lo publicó en un libro que se llama Ars Magna, o en español sería algo así como El Gran Arte. Pero entonces Tartaglia no quería perderse el crédito de haber resuelto esa ecuación cúbica. Estaba en parte injustificado porque Cardano le dio los créditos correspondientes a Del Ferro y al propio Tartaglia. Pero pues él mismo escribió su propia solución, y su solución era pues también bastante buena. Entonces pues a partir de ese Ars Magna que él publicó, pues ahora a esas soluciones se lo conoce como fórmula de Cardano. Bueno, ¿y por qué explico todo esto de esas fórmulas? Lo que pasa es que la solución de esa ecuación pues es esta que se presenta de aquí. Es esto que se ve, es toda esta expresión. Pero aquí al haber raíces, pues podemos ver que aquí se tiene la raíz de q al cuadrado entre 4 más p al cubo entre 27. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos valores para q y para p, para los cuales este número de aquí, que está aquí adentro de la raíz, es un número negativo. Entonces en su solución aparecen raíces de números negativos. Pero a Cardano no le preocupaba tanto que apareciera la raíz de un número negativo. Más bien para él el problema es que no sabía exactamente cómo es que podía operar con esos números. O sea, hacía cosas, sí operaba, pero no con cosas tan complicadas. Por ejemplo, aquí se puede ver en su Ars Magna aparece algo como 5 más raíz de menos 15 más 5 menos raíz de menos 15. Entonces en este caso pues tiene esta cantidad. No le daba una interpretación formal, pero sin embargo decía, este es un número. Y luego acá tenía ese mismo número pero con signo negativo. Entonces decía, con este se cancelan, y entonces esto como resultado te daba 10. Para algunas ecuaciones cúbicas de las que él resolvía por medio de su método, aparecía resultados como miren, raíz cúbica de 2 más raíz de menos 121 menos raíz cúbica de menos 2 más raíz de menos 121.
Él ya no sabía cómo enfrentarse a ese problema. O sea, cuando aparecían soluciones de este tipo, pues le llamaba ecuaciones irreducibles. Ajá. Sin embargo, llegó después otro matemático llamado Rafael Bombelli. Él pudo solucionar ese problema. Él escribió un tratado que se llama Álgebra. Entonces en ese tratado pues él estudió una ecuación, precisamente la ecuación que aquí aparece. X al cubo igual a 15x más 4. Resulta que para esta ecuación pues es una ecuación irreducible. Entonces aparecían expresiones como estas. Sin embargo, Bombelli sí pudo trabajar con estas expresiones. Dice Bombelli: raíz cúbica de 2 más raíz de menos 121 es igual a 2 más raíz de menos 1. Pues Bombelli en su tratado de álgebra, aparte de dar soluciones de poder trabajar bien con este tipo de soluciones que daba las fórmulas de Cardano, dio un modo de poder operar con números de esta forma, con números de la forma a más b raíz de menos 1. Digamos que él dio una forma de operar con estos. Podía sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, restarlos. Ya después, pasándonos aquí al capítulo 2, que dice un primer intento de entender la geometría de raíz de menos 1. En este capítulo habla de dos matemáticos. El primero es René Descartes, y por otro lado a un matemático que se llama John Wallis. Primero habla de René Descartes. Él intentaba hacer construcciones geométricas, pero como por ejemplo a raíz de menos 1, no podía encontrar una forma de representarlo geométricamente. Entonces para René Descartes decía que estos números pues eran números imposibles. Y aquí lo dice: de acuerdo con Descartes, esto significaba la total imposibilidad de realizar una construcción geométrica. Después habla de otro matemático. Ese matemático pues se llama Wallis. Hizo una construcción. Bueno, aquí nada más lo presento así, ¿no? Obviamente el libro lo explica más a detalle pues lo que significa esta construcción. Pero la construcción que hizo Wallis, como aquí dice, sugería que raíz de menos 1 debería de significar algo relacionado con perpendicularidad, ¿no? O sea, a lo mejor no sabía decirlo bien, pero ya se veía una noción de que geométricamente la raíz de menos 1 tenía que ver con algo de perpendicularidad. Bueno, después de esto nos pasamos a lo que es el capítulo 3. Entonces aquí en el capítulo 3 se habla de alguien que se llama Caspar Wessel, ¿no? Y dice: descubre el camino. O sea, aquí diciendo que Caspar Wessel es quien pudo darle finalmente una interpretación geométrica a los números imaginarios. Caspar Wessel fue un noruego. Él era un agrimensor. Pues Caspar Wessel era algo así como un topógrafo, y él fue quien pudo dar una interpretación de los números complejos, o sea, pero una interpretación geométrica. ¿Y qué quiero decir eso? Pues ya cuando ya era de edad avanzada, le envió un artículo a la Real Academia Danesa de Ciencias. Entonces en ese artículo él hace una representación y dice, aquí se tiene el eje de los números reales, y luego traza un eje que es perpendicular a este otro eje. Entonces aquí dice que son números reales. Y en este eje representa al eje de los números imaginarios, y entonces le pone una i. Pues ahora se pueden colocar números en el plano, por ejemplo aquí, este punto. Y este punto tiene por coordenadas una parte real y una parte imaginaria. Así que un punto así como en el plano puede escribirse en la forma a más ib, ¿no? Donde A y B son números reales. Entonces pues esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Hoy en día usualmente se le conoce a este plano complejo como el plano de Argand. Y es que Argand hizo algo similar a esto. Lo que no sabía Argand es que una década antes pues Wessel ya había dado la interpretación. Bueno, pero otra de las cosas que pudo hacer Caspar Wessel fue dar una forma de sumar vectores y de multiplicar vectores. O en este caso, si se tiene un número de esta manera, él sabía cómo sumarlos y cómo multiplicarlos. Aquí el autor da esta definición y dice: i es igual a raíz de menos 1. Pero no lo termina ahí. Dice: raíz de menos 1 le da un cierto significado. Dice: es igual a 1, y luego pone ángulo 90 grados, ¿no?
continuamos con los temas y pues aquí habla de Gauss también. Lo que pasa es que a partir de Gauss es que a los números complejos ya se les empezó a dar aceptación. Él hizo un trabajo en el que explicaba a detalle cómo es que se podían manejar esos números, cómo es que se podían representar geométricamente también, ¿no? Y entonces a partir de sus trabajos ya habían muchos matemáticos que comenzaban a aceptar estos números. Ya no se veía como a números imposibles o imaginarios. Aún se le llamaba así, números imaginarios, pero ya habían muchos que ahora sí ya se atrevían a utilizarlos sin mayor problema en sus trabajos. Bueno, ya para no hacer tan largo este video, pues vamos a ver aquí el índice, ¿no? Entonces, pues vamos hasta aquí hasta Gauss. Después de eso habla de aplicaciones. No, o sea, porque está bien darle una interpretación analítica y geométrica, pero de eso a darle un uso, pues es algo diferente. Pero pues tienen bastantes usos en la ingeniería. El capítulo 4 y el 5 tratan de eso. Que en el capítulo 6 se comienza a hablar de Leonhard Euler. En una línea temporal, Euler se encontraba antes que, por ejemplo, Caspar Wessel. Entonces, ¿por qué lo menciona hasta acá? Lo que pasa es que históricamente pues se reconoce más o menos así la historia, de que se empieza con Cardano, después Bombelli concreta un poco más el trabajo de Cardano, luego Caspar Wessel da la interpretación geométrica y Gauss pues formaliza estos conceptos de números complejos. Pero eso no quiere decir que habían otros matemáticos que pues ya manejaban a los ya trabajaban con el símbolo i o raíz de -1. Un ejemplo de ellos es Leonhard Euler. Pues aquí sigue con un poco de historia. Y ya para el capítulo 7, aquí habla de funciones de variable compleja. En este apartado habla principalmente del matemático Augustin-Louis Cauchy. Y bueno, ya después de hablar de funciones de variable compleja, pues ya aparecen los apéndices, ¿no? Entonces te habla del teorema fundamental del álgebra, por ejemplo, cómo se calcula i a la i. Dice, por ejemplo, solución del rompecabezas de Clausen. Y bueno, en esta parte pues quiero dejarles este rompecabezas que aparece en este libro. Pues es algo así como un rompecabezas matemático. En este rompecabezas propuesto por Clausen, se los dejo para aquellos que les gusten resolver problemas. Y en la siguiente semana, cuando voy a hacer la revisión del siguiente libro, pues ahí voy a poner la solución que propone este mismo autor. Y bueno, entonces ya, pues para terminar, yo les aconsejo bastante este libro porque es un libro histórico, pero aparecen muchas notas bastante interesantes y se muestra cómo fue el desarrollo de este número que causó muchos problemas a tantos matemáticos. Entonces, eso es todo por hoy y hasta la próxima. Nos vemos.